esta sesión organizada por AJA Madrid, en este caso con la colaboración de nuestros compañeros de AJA Jaén y del FADEJA, la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados. Bien, hoy vamos a hablar sobre la prueba pericial, siendo esta una parte fundamental del procedimiento español. Contamos con dos personas especialistas en grafología que vienen de Grafium Estudio Jurídico. Por un lado tenemos a Manuel López Martín, que es abogado y perito, y también nos acompaña Jesús López Martín, procurador y también perito calígrafo. Bueno, como habréis podido adivinar, ambos son hermanos y fundaron su propio estudio jurídico en el que ofrecen, además de servicios jurídicos y peritajes, tienen una especialidad muy concreta que hemos considerado fundamental y además creo que os va a gustar mucho, como es la grafología. Queremos recordar a todos los que pues no nos conozcáis o sea vuestra primera vez en esta sesión, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que van a compartir hoy Jesús y Manuel con nosotros y también para que podáis interactuar y que esto sea lo más dinámico posible, os animamos a formular preguntas. Tenéis un pequeño cuadrito en el panel de mandos para poder enviaros las preguntas que consideréis y nosotros se las formularemos tanto a Jesús como a Manuel al final de la sesión. Por nuestra parte, deciros tanto a Jesús como a Manuel que para la agrupación de jóvenes abogados es un placer teneros hoy aquí con nosotros. Creo que esta sesión va a ser muy interesante, muy instructiva para todos aquellos que os estáis enfrentando pues, a un procedimiento, el alcance que puede tener una pericial y en este caso algo tan concreto como la prueba caligráfica. Así que sin más dilación, vamos a empezar con Manuel. Un momentito que os quiero compartir la propia presentación. Bueno, espero que la estéis viendo. Así que, nada, adelante, Manuel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación para participar en este curso y poder poner nuestra ciencia. Me gustaría agradecer especialmente a vuestro presidente, Alberto Cabello, que estemos esta tarde con AJA Madrid. Agradecimiento que hago extensivo a Ángel Alonso y a tu Junta Directiva. Y por sin demorarme, voy a recordaros los puntos que vamos a tratar en este taller práctico del abogado ante prueba pericial caligráfica, que a su vez vamos a dividir en varios actos que esperamos sean de vuestro agrado. Os animo a que nos preguntéis todas las dudas que vayan surgiendo, pues es una materia técnica que queremos que sea lo más ameno y práctico posible. En el primer acto vamos a tratar la prueba pericial caligráfica en el ordenamiento jurídico español. La actuación del perito calígrafo ante juzgado y tribunales y la relación abogado-perito-calígrafo la abordará mi compañero Jesús. Y para finalizar, lo que hemos denominado la utilidad de la prueba pericial caligráfica para el abogado que la abordaré yo. Como digo, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que pueda surgiros. No tengáis el más mínimo reparo en ir haciendo las preguntas. Y por último, recuerdo que estamos también asociados al Club ICAM como Grafium Estudio Jurídico Pericial para cuanto necesitéis. Bien, como digo, vamos a comenzar tratando la prueba pericial caligráfica en el ordenamiento jurídico español. Es preciso comenzar nuestra intervención centrando nuestro objeto de estudio desde la base legislativa que regula la actividad probatoria pericial en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, desde la perspectiva genérica que rige toda prueba pericial, para en segundo término centrarnos específicamente en la prueba pericial caligráfica, que no deja de ser una especialidad dentro de la actividad probatoria en el proceso judicial. En este apartado, entre los antecedentes históricos concretos que en España dan una idea del tratamiento legislativo del cotejo caligráfico, por no entretenernos demasiado, ampliaré información de lo más destacado y el resto simplemente los iré enumerando. Empezamos con la Lex Cornelia Fabia del año 78 después de Cristo. Se trata, quiero que entendáis, de la ley romana más antigua sobre falsificación documental, limitándose su contenido a materia testamentaria. El Corpus Iuris Civilis del año 533 menciona el delito de falsificación, haciendo recomendaciones para evitar el fraude. El Código Criminal Carolino de 654, el Fuero Juzgo, el Fuero Real de 1255, el Espéculo, el Código de las 7 Partidas de 1265, los
de 1729, 1747 y 1758 del Consejo Real, que ya hacen referencia a los peritos calígrafos con el nombre de revisores de firma y papeles sospechosos. Ya con la orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de septiembre de 1844 se declara la libre profesión, autorizándose para estas labores a los maestros de instrucción primaria, elemental o superior, siempre que superasen un examen. 2 décadas después aparece la Real Orden del 9 de mayo de 1865, por la que los archibibliotecarios se presentan como los herederos para sustituir al recientemente disuelto Cuerpo de Revisores de firma y papeles sospechosos. La Real Orden del Ministerio de Fomento de 24 de marzo de 1987 también recoge que y creo que se ha perdido la conexión de audio. Centrado en la prueba pericial, nos hallamos sin duda ante uno de los medios probatorios. Sí, vale, va a cortado. Nada. Pues pido perdón. Centrado en la prueba pericial, nos hallamos sin duda ante uno de los medios probatorios de mayor importancia en el proceso, debido a los especiales conocimientos que esta comporta, ya que en ocasiones, existiendo varias pruebas, como pueden ser las declaraciones de las partes o las testificales, las periciales que puedan aportarse o hacerse serán realmente las que ayuden al juez a esclarecer los puntos conflictivos y las que en definitiva pueden determinar si lo pedido o negado es realmente lo que puede o debe hacerse o concederse, entre otras circunstancias. La posibilidad de realizar la prueba pericial se halla recogida en los artículos 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece en su primer precepto que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ello, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que pusieran los conocimientos correspondientes o bien solicitar en los casos previstos en esta ley que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. Los peritos, con su informe o dictámenes periciales como medio de prueba y con el carácter de auxilio judicial que se les atribuye, no en pocas ocasiones son imprescindibles cuando resultan necesarios los conocimientos a los que hacía referencia antes. Por lo tanto, es innegable la importancia que tiene y en la medida en que los informes, dictámenes o es por ello que entiendo que los jueces y magistrados atribuyen a la prueba pericial gran relevancia en su proceso de deliberación y emisión de la sentencia. Con lo expuesto hasta el momento podemos ir haciendo una idea de la importancia capital que tiene nuestro sistema de estudio en la práctica diaria en los juzgados de tribunales y en la labor de defensa del letrado. Por ello, hemos creído muy interesante abordar esta cuestión teniendo como objetivo dar a conocer de forma muy genérica, pero especial, los puntos básicos que todo jurista que quiera de una u otra forma contratar una prueba pericial caligráfica deberían manejar y conocer. La prueba pericial tiene su eje central en la figura del perito, sobre la cual gira y se organiza toda la prueba, evidentemente. La figura del perito judicial es de sobra conocida, pero ¿sabríamos dar una definición del mismo? ¿Quién es o quién se considera perito? El perito judicial es una función que desempeña un profesional experto en una determinada especialidad y aparece en el proceso como una persona que aporta los conocimientos ya dichos a fin de que el juez pueda apreciarlos y aplicarlos a los hechos objeto de debate en un proceso.
Los peritos somos las personas, por tanto, con conocimiento especializado y, en principio, han de ser titulados, es decir, deben estar en posesión del título oficial que corresponda a la materia que sea objeto del dictamen y a la naturaleza de este. El perito o experto es una persona en la que necesariamente deben concurrir, yo entiendo, y debe ser así, tres circunstancias. Ser un tercero procesal, es decir, una persona ajena al proceso concreto en el que intervendrá, ser una persona que posea por formación reglada o fruto de la experiencia, conocimiento especializado, científicos, artísticos, técnicos o prácticos, y por último, ser una persona que voluntariamente acepte incorporar dicho conocimiento al proceso, aplicándolo al objeto de la prueba. Existen, como sabemos, dos tipos de peritos por su llamada al proceso, los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes, aunque podemos adelantaros ya que ambos deben de ejercer la misma influencia sobre el juez y en el juicio. Se acostumbra a afirmar que la actividad del perito debe ser eminentemente práctica, dado que de poco servirían unas explicaciones teóricas o generalistas que no se acerquen a explicar en el caso en concreto al pleito en sí. De la lectura de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se puede observar cómo habla de forma mayoritaria del dictamen pericial. No obstante, entendemos que este tiene un autor, siendo por tanto el perito, persona física, redactora del mismo, la verdadera fuente de prueba. El grupo normativo regulador de la prueba en general y del dictamen pericial en concreto queda constituido y estructurado en lo esencial y de acuerdo con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, como sigue por los artículos 281 298 que se ocupan del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba y por los artículos 299 y 300 los medios de prueba y orden para su práctica. Y del 335 al 352 el dictamen de perito. Ya centrándonos en el dictamen pericial, la nueva regulación no introduce ningún elemento que obligue a una reformulación del mismo con respecto a la anterior regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Genéricamente, ya centrándonos en la prueba pericial, la prueba tiene dos acepciones, como fin y como medio. Por la primera acepción, persigue la demostración de la verdad o exactitud de un hecho del cual depende la existencia de un derecho. Por la segunda, sin embargo, se identifica con el conjunto de recursos susceptibles de ser utilizados para obtener aquella demostración. La prueba es la demostración de la existencia de un hecho o de la verdad de una afirmación, tratando de ilustrar y llevar a la convicción del jugador respecto a una cuestión procesal determinada. La importancia de la utilización de las pruebas periciales, ya lo he dicho, es innegable y es tan importante que se ha ido ampliando fuera de las jurisdicciones civil, mercantil o penal para tener un mayor protagonismo, incluso en el ámbito extrajudicial, en particular, pues los conflictos que se dirimen en arbitraje. En cuanto al objeto de la pericia, ¿qué puede ser objeto de la pericia? Pues podemos señalar que puede ser tanto los hechos que se debaten en el pleito, la costumbre, el derecho extranjero y las máximas de experiencia. Es decir, todo aquello que puede y debe ser tomado en consideración por el órgano judicial para dictar la resolución que decida la litis planteada. En cuanto al hecho, atendiendo a lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y aplicándolo al objeto de la prueba pericial, esta podrá tener por objeto todos aquellos hechos que guarden relación con la tutela judicial que pretenda obtener quien la solicite. En nuestro concreto supuesto, el objeto de la pericia será, de forma general, el estudio y determinación de la autoría o falsedad de una escritura o firma manuscrita en cualquier tipo de soporte. Junto a la regulación del dictamen de perito de los artículos 335 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alza la prueba pericial caligráfica que el legislador ha titulado como cotejo de letras. El artículo 349 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone cuándo será necesario elaborar un dictamen de esta especialidad e incorporar a una causa civil, estableciendo además el sistema de designación del experto que elaborará el dictamen pericial. La razón de una regulación diferenciada para el cotejo de letras respecto a la norma general del artículo 336.1 LEC se explica en el hecho de que se trata de una prueba pericial subsidiaria, como indicadamente indicó Orellana, es decir, que solo debería practicarse si se niegan o impugnan los documentos en los que aparecen firmas que deben ser objeto de estudio. Por lo tanto, difícilmente se aportará un dictamen pericial caligráfico a priori, con la demanda, ya que al desconocer si la parte adversa va a reconocer o va a impugnar un documento. En la práctica procesal diaria en juegos tribunales se acepta por igual tanto la aportación de dictámenes aportados a través de designación judicial, base el artículo 341 y 342, como a instancia de parte los llamados peritos privados con base en el artículo 336.
El protocolo de actuación del perito calígrafo será diferente dependiendo del sistema de incorporación de su opinión técnica a la LITI. Si es llamado judicialmente, los trámites que deberá seguir quedan claramente descritos en los artículos 342 y 346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pasan porque exista una designación formal de perito proveniente de una petición de parte litigante. Que haya posteriormente un llamamiento ante el tribunal, que se lleve a cabo una comparecencia de aceptación de cargo mediante juramento o promesa y que, acatando la cláusula de objetividad del artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se entregue al perito, si lo solicita, la suma procedente, provisión de fondos a cuenta de la liquidación final que prevé el artículo 342. Y, por supuesto, bueno, que acabe emitiendo el dictamen y, en su caso, ratificándolo en el juicio vista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 346 de la ley. En cambio, si el encargo profesional pasa por una decisión de una de las partes procesales, de manera que el técnico forense es contratado directamente a través de la parte litigante o su representación procesal, el protocolo se ceñirá a una relación contractual privada en forma de arrendamiento de servicios profesionales. Si me preguntan qué opción es preferible, en ambos casos la profesionalidad de perito debe ser la misma, igualmente su imparcialidad, y si el estudio pericial se ha llevado a cabo de forma correcta, alcanzará las mismas o mismas conclusiones al final. El perito privado puede tener una ventaja con respecto al designado judicialmente, que es el contacto directo y la posibilidad de solicitar un preinforme de viabilidad de la prueba. Nosotros siempre recomendamos realizar lo que hemos venido a denominar este preinforme de viabilidad, en tanto permite al cliente conocer las posibilidades de la prueba y no tener que asumir el coste de una pericia completa si no le interesa el resultado alcanzado. Además de presentar una prueba que evidentemente podría ser perjudicial para sus propios intereses. El perito judicial directamente emitirá su informe y será en ese momento cuando se conozcan las conclusiones alcanzadas. Ya muy brevemente, en cuanto a los derechos y obligaciones del perito, el principal derecho de los peritos, como el de cualquier profesional, es el de cobrar los honorarios que le correspondan por la elaboración del dictamen. Para ello, el perito designado por el juez podrá solicitar, a cuenta de la liquidación final, una provisión de fondos a cargo de la parte que lo haya propuesto o de ambas en caso de acuerdo previamente al inicio de la tarea de elaborar el dictamen. Además del lógico cobro de honorarios, entiendo que el perito tiene un derecho que es a su vez obligación para particulares y administraciones públicas, entre ellas, por supuesto, la Administración de Justicia, y que es el deber de colaboración con el perito para que pueda llevar a cabo la pericia encomendada. Enumerar simplemente las obligaciones, que es el deber fundamental del perito, es el de elaborar y emitir el informe o dictamen conforme a la lex artis, aplicando los conocimientos científicos técnicos de la materia en cuestión. En segundo lugar, el perito está obligado a comparecer en juicio y jurar y prometer decir la verdad. Debe proceder a la ratificación posterior del informe o dictamen pericial. Debe cumplir con las disposiciones emitidas por los órganos del Gobierno, del Poder Judicial y sus respectivos colegios profesionales. Y, por último, debe emitir el informe o dictamen pericial expreso y categórico técnicamente o científicamente sustentado. Sobre la veracidad del perito, es necesario que el informe emitido por el perito sea veraz y que dicha veracidad deba deducirse de la autoría de quien lo emite y del especial juramento o promesa reconocido en nuestra ley procesal. Sobre la objetividad del perito, además de el perito debe ser objetivo, es decir, debe emitir su pericial atendiendo los datos objetivos que tenga para hacerlo sin que pueda influir en sus conclusiones o métodos utilizados ni en ningún otro extremo de su actividad pericial, razón subjetiva alguna. El perito tiene el deber de reflejar fielmente el resultado objetivo, debe de actuar conforme a los criterios y principios vigentes de la ciencia y con la técnica adecuada y debe interpretar de forma objetiva esas técnicas. Cuando hablamos de objetividad e imparcialidad de un perito, lo que estamos transmitiendo es rigor y seriedad. Con independencia de la vía que se siga por las partes para aportar el dictamen de un perito, nuestra legislación establece los mecanismos para garantizar esta imparcialidad. Y sin por este apartado, cedo la palabra a mi compañero para que nos ilustre sobre la actuación del perito calígrafo ante los juzgados y tribunales. Buenas tardes, muchas gracias, mi querido compañero. Abogados jóvenes de Madrid, por la oportunidad que nos ha brindado de explicar nuestro trabajo diario como peritos calígrafos. De verdad que para nosotros es un auténtico honor. Gracias, por supuesto, mi intervención con lo que hemos denominado la actuación del calígrafo ante juzgado y tribunal. Y posteriormente esbozaremos alguna idea sobre la relación del letrado y el perito calígrafo. Cuestiones derivadas fundamentalmente de mi profesión dual como procurador, como bien ha dicho Alberto al inicio de la intervención,
y como perito caligráfico. Finalmente, Manuel concluirá con un apunte sobre la utilidad que para el abogado tiene la prueba pericial caligráfica. Dentro del derecho positivo vigente deben diferenciarse en relación a la designación del perito de los supuestos en los que el perito puede ser llamado a actuar, que son los siguientes. En la fase prejudicial, por persona física o jurídica, indistintamente demandante o demandada, querellante o querellada, o por su respectivo letrado, para emisión de dictamen o informes previos a la iniciación de un proceso judicial. Como hemos dicho, en nuestra especialidad esto es un poco más complicado, pero también se podría dar. En segundo lugar, pues el órgano jurisdiccional, a instancia de parte o parte interesada en el litigio de ella o del Ministerio Fiscal, o de oficio por el órgano jurisdiccional que conoce el procedimiento, con independencia de la voluntad de las partes. De este modo, la designación o nombramiento del perito puede llevarse a cabo a través de dos vías. Por un lado, mediante la designación personal de la parte, dando lugar a lo que se ha denominado pericial de parte, y de otro, la actitud de designación judicial, dando lugar a lo que se denomina como pericial judicial. La ley ha dejado claro que no existe preferencia ni exclusión de una sobre la otra. Y además, el origen de la pericial no debe influir a la hora de su valoración por el juez, siempre, claro está, que la misma cumpla los requisitos marcados. Vamos a centrarnos brevemente en la pericial judicial, afectada por el juez, la pertinencia y utilidad del medio de prueba propuesto. Existen varios sistemas para la designación de perito. El primero de ellos es el mutuo acuerdo de las partes sobre la persona o entidad, en su caso, que deba emitir el dictamen. Verificado este acuerdo, lo acordará el juez. Si no se produjese dicho acuerdo, será de aplicación el segundo sistema, consistente en un procedimiento que viene establecido en el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, basado en un sorteo. Para ello, cuando se trata de designar peritos titulados, el artículo 641.1 indica que el órgano jurisdiccional deberá disponer de una lista de personas capacitadas para llevar a cabo el dictamen requerido. Tomando dicha lista como referencia, se realizará un sorteo ante el letrado de la Administración de Justicia y la primera designación que se obtenga servirá de referencia de tal forma que las sucesivas designaciones se efectuarán por orden correlativo. En relación al llamamiento, la aceptación y el nombramiento de perito, brevemente, establece el artículo 342 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que en el plazo de 5 días se comunicará al perito la designación. Entendemos que el llamamiento debe verse de la manera más imposible. En esta comunicación se requerirá al perito para que manifieste si acepta el cargo, concediéndole a tal efecto un plazo de 5 días. Si lo acepta, el juez procederá al nombramiento que requerirá por el perito y el juramento de promesa de decir la verdad, conforme establece el artículo 335.2 de la ley, y que luego brevemente también haremos alguna indicación sobre ello. El perito designado solo puede rechazar el cargo alegando justa causa, que no además de juzgado suficiente. Una vez aceptado el cargo, se efectúa el nombramiento y el perito deberá realizar de la forma que el tribunal disponga el juramento de promesa previsto y que hemos indicado. Se refiere a continuación el artículo 342 en su punto número 3 a la provisión de fondos a cuenta de la liquidación final de honorarios. Es decir, la cantidad de dinero necesaria y suficiente que permita al perito realizar su actividad, anticipadamente, como todos sabemos, y que podrá solicitar el perito designado en los 3 días siguientes a su nombramiento, aunque lo habitual es que se solicite en el propio acta de aceptación. Verificada la solicitud, el juez decidirá sobre la misma mediante resolución que revestirá la forma de providencia, y aceptada la solicitud, el tribunal ordenará a la parte proponente del medio de prueba, siempre que no tenga el derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido, que en un plazo de 5 días reciba la cantidad aprobada en concepto de provisión de fondos. Si no se verifica el depósito, la consecuencia es doble. Por un lado, el perito queda exento del deber de emitir el dictamen y por otro, no será posible una nueva designación, lo que impedirá, en suma, el empleo de este medio de prueba. Aquí, como en todo, hay que decir que parece evidente fundamental actuar con profesionalidad y honestidad y solicitar un honorario adaptado al encargo de trabajo realizado. Entrando en lo que es el informe o dictamen pericial, dentro de los grandes objetivos fijados por el legislador, en relación a la prueba pericial, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha pretendido simplificar el procedimiento probatorio y ajustar la concepción de la prueba pericial a la realidad, mejorando y agilizando, entre otros, el sistema de retribución de delitos, reconociendo la enorme diversidad de operaciones, las manifestaciones que tiene la pericia y atendiendo a su frecuente carácter instrumental respectivo de otros medios de prueba. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil regula únicamente aspectos concretos de la elaboración del dictamen y solo en el caso de peritos designados judicialmente, ya que en el caso de los nombrados por las partes, la elaboración es una actividad que quiera, aunque luego se presente en el procedimiento, pero quiera se realiza de forma transversal.
La elaboración del dictamen exigirá para su sostenibilidad posterior una actividad interna del propio perito, un razonamiento u operación intelectiva, lógica, que hará, aplicando la metodología propia de su estudio, alcanzar un resultado en relación al objeto que le ha sido sometido a su pericia. Dicho dictamen deberá ser entendido, así lo consideramos nosotros, en el sentido común del término, motivado o fundamentado, de tal forma que deberá ser posible para el experto explicar los motivos y razonamientos que le han llevado a concluir en determinado hecho, a la vez que responder a las preguntas que eventualmente será sometido en el acto de juicio. Los peritos, debemos decir que llevan a cabo un estudio riguroso del tema encomendado para llegar a una resolución, una conclusión, mejor dicho, definitiva. Esta actividad es trasladada a un documento que se conoce con el nombre de dictamen pericial o informe pericial. Por lo que podríamos definir este documento como un documento en el que el perito plasma los conocimientos especializados que posee sobre las cuestiones que se le han sometido a su consideración, así como las conclusiones a las que ha llegado mediante la aplicación de unos determinados conocimientos y un determinado método. Lo fundamental, referidamente a las partes que nosotros entendemos que debe constar un informe pericial, es tener perfectamente claro sobre qué debe versar el informe pericial, básicamente el objeto de la pericia, y comprobarlo por el perito que es competente para su elaboración. Una vez que nosotros recogemos todos los datos necesarios, se emitirá el informe o dictamen pericial de una forma rigurosa y objetiva. Son principios que deben regir en todo momento nuestra actividad. Nosotros, bajo nuestro criterio, un informe pericial debe contener al menos 12 puntos. Vamos a indicar brevemente: son los datos identificativos del perito, persona o entidad que encarga la emisión del informe de dictamen, si hay instancia judicial, indicar los datos del procedimiento. Se reseñará el objeto de la pericia, es decir, el contenido sobre el que versa el informe pericial, la descripción de persona, objeto, hechos concretos del procedimiento que vengan al caso, relación detallada de todas las operaciones prácticas de la pericia y su resultado, la expresión de la metodología utilizada, muy importante, descripción del material técnico utilizado. Muy importante también las conclusiones. A la vista del examen realizado, las consideraciones que a la vista de su estudio el perito ha considerado que son el resultado y, en definitiva, el punto final del informe para dar respuesta a su estudio realizado. También es frecuente y es recomendable incluir los anexos y la documentación aportada. El juramento del artículo 385.2, no me he encontrado a veces con jueces, que es muy raro, pero a veces que han rechazado un informe pericial porque no venía indicado el juramento. De designación judicial. Sobre la conclusión alcanzada, quiero hacer un pequeño inciso, puesto que ya de los letrados, no todos como letrados también, vamos directamente al fallo de la sentencia y a la conclusión en el informe. Es la piedra angular y, como siempre vamos con prisa, es prácticamente lo primero que vemos. Bajo nuestro criterio, las conclusiones del informe pericial, para que queden puntualmente expuestas, deben incluir las 5 Cs. Solo me llamo 5 Cs. Debe ser correcta, evidentemente, completa, clara, concisa y congruente. Correcta, evidente. Si no, la conclusión alcanzada no obedecería a la realidad del hecho. Completa en cuanto que se dé la respuesta al objeto del informe pericial, y en el caso de no poder atender algún punto, se debe costar. Debe ser clara, no debe contener ningún género de duda ni ambaje en la misma. No es extraño en este punto encontrar informes de peritos en los que en conclusiones ni afirman ni desmienten nada de lo que se les pide, con lo cual poca operatividad podrá tener este informe en el proceso, y no digamos la defensa del mismo. La conclusión debe ser también concisa, como hemos dicho, debe atender y dar respuesta a lo que se le pida, sin más adorno innecesario, al grano, y congruente con el estudio realizado, el informe pericial, el cuerpo del informe pericial. Una vez elaborado el tema de emisión y ratificación, cobra el perito dará traslado del escrito resultante al juez, en el plazo que se le haya señalado al efecto, conforme al artículo 146 de la ley de enjuiciamiento. Y esta actuación, pues, realmente es la exteriorización de nuestra actividad fundamental.
parte de la ratificación exacta. La emisión del dictamen es participar del resultado de la actividad probatoria y pericial a las partes ya. El perito se personará en el juzgado entregando el informe original junto con copia para las partes personadas. Ellos se recogen un acta celebrada ante el letrado de la Administración de Justicia. Además, es la misma frecuente, incluso incluida la factura definitiva de honorario. Y también es frecuente que el señor funcionario, en el momento de la ratificación, incluya la coletilla accionar que reconoce como puesta de su puño y letra la firma que estipula en el mismo. ¿Vale? Una vez hecho el cuadro traslado del dictamen, como bien sabemos, a las partes, que deberán decidir si consideran necesario que el perito, tanto el designado judicialmente como el designado de instancia de parte, concurra al juicio o a la vista, con la finalidad de aportar aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. También puede incluso el juez de oficio acordar mediante providencia y con la misma finalidad la presencia del perito en el juicio. La emisión del dictamen se suma de estas formas, que así lo decían las partes o el juez, en el juicio o vista, mediante la actuación en dicho momento procesal del perito, cuya intervención designa con gran amplitud y minuciosidad el artículo 347 de la Ley de Procedimiento Civil. Por lo que respecta a la actuación del perito en juicio, la actuación del perito del juicio va a venir determinada por el ámbito del procedimiento en el cual estemos actuando. Si nos hallamos en el ámbito del juicio ordinario, valor el acuerdo se permite la vida, el procedimiento a través de la asociación, básicamente de una simple ratificación. Es posible también Un momentito, Jesús, que está teniendo algún problema de conexión ahora mismo. Nada, un momentito, disculpadnos. Un momentito. Bueno, Manuel, no sé si estás por ahí de todos modos. Espera un momento que se están conectando. Nada, disculpadnos, a ver que hay problemas de latencia durante la conexión. Un momentito. Vamos a ver. Disculpadnos. Manuel, no sé si estás por ahí. Vale. Un momentito.
Disculpadnos. Disculpadnos que el ponente se le ha ido. No hay problema, lo estamos solucionando. Manuel, ¿estás con nosotros? A ver, un momento. A ver. Háblanos, Manuel. Vale. Sí. Vale, nada. Vale. Pues continuamos en un minutillo que le... Vale. Disculpad estos pequeños problemas del directo que, bueno, que a veces pasan y además cuando eres ponente y no nos estamos viendo las caras, pues claro, suele suceder eso. Te estás poniendo a hablar y no te das cuenta de que se te puede ir un poco la conexión. Un momentito que en breve recuperamos un poquito a Jesús. Recordar eso, que ya veo que nos estáis haciendo algunas preguntas, o sea que realmente la temática, vamos, me consta que os está interesando. A ver un momentito, que está con nosotros. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí. Pues disculpad todo el problema, no sabemos si es la lluvia, el viento, la calima o lo que ha ocurrido con la conexión. Bueno, seguimos con el tema. En este caso, bueno, entendemos cómo debe responder el perito en sala. Nosotros consideramos, y es una opinión muy personal, pienso que el buen perito debe ilustrar al letrado sobre ciertas cuestiones que puede preguntarle en sala. Además, por supuesto, de las que el mismo tenga ya preparadas. Estamos ante un trabajo que siempre hemos considerado en equipo y quien mejor conoce la ciencia pericial caligráfica es el perito, por lo que puede ilustrar perfectamente al abogado en este aspecto y esa cuestión cobra especial relevancia cuando existe pericia contradictoria. Vamos a ir brevemente también al siguiente punto, que es la relación entre abogado y perito calígrafo. Como sabemos, la actual ley procesal provocó un cambio radical en la regulación de la prueba pericial con respecto al sistema anterior a la ley de enjuiciamiento civil, la de 1881, al despojar al juez de la facultad de control de la designación del perito, para trasladarla a las partes litigantes, que son las que tienen ahora verdaderamente la auténtica carga procesal. La nueva regulación, evidentemente, ha obligado al colectivo de abogados y a los de peritos a estrechar sus relaciones para colaborar conjuntamente en la elaboración y presentación de las pruebas periciales interesantes. Como hemos indicado, estamos predestinados a trabajar en equipo si se quiere alcanzar una sentencia estimatoria de nuestras pretensiones. Hay una pregunta que consideramos muy interesante en este punto. ¿Quién debería escribir el nombre del perito que ha intervenido en el procedimiento? ¿El mismo cliente que el que debe buscar al perito? Realmente al final es quien va a sufragar el coste del mismo. El abogado, que es el director técnico del asunto, el procurador, que diariamente acude a juzgados o tribunales y ha visto 20.000 juicios, una asociación, un colegio profesional. Conforme a mi experiencia profesional, lo cierto y verdad es que el primer contacto se suele efectuar vía telefónica o vía correo electrónico y es el abogado director del asunto, ocasionalmente el cliente, quien traslada al perito calígrafo la necesidad de contar con su asesoramiento técnico. Durante el primer contacto con el abogado, el experto podrá hacerse una idea de cuál será su cometido, del alcance de la prueba, de si es competente para realizar la misma y si a priori puede ser factible llevarla a cabo con independencia del resultado obtenido, que aún no conocemos. Igualmente, el abogado podrá verificar si su demanda puede ser atendida. Es lo que nosotros solemos llamar filtro previo para que el perito pueda advertir si la solicitud realizada por el letrado tiene cobertura técnica para llevarse a cabo con base a los principios generales que rige la pericia caligráfica. Ante peticiones que no pueden tener cobertura, el perito debe trasladar evidentemente al abogado la imposibilidad de ejecutar el encargo. En este primer contacto, el perito calígrafo consultado también deberá conocer el nombre de las partes para descartar que concurre en alguna de las causas previstas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su imparcialidad pudiera quedar comprometida. También es importante que se conozca de antemano si se contará con documentos originales, dubitados e indubitados, para realizar la investigación, o si se va a tener que trabajar sobre fotocopias, con las reservas que este supuesto implicará. A este respecto, es interesante definir qué se debe entender por firma original. Para un perito calígrafo, a nosotros tendrá esa condición las firmas que aparecen en un documento
que hayan sido manuscritas directamente sobre él, utilizando un útil escritural idóneo, un bolígrafo, una pluma, o cualquiera que permita dejar un trazo gráfico permanente sobre el soporte en el que se realiza. La originalidad de un documento vendrá dada efectivamente por esa ejecución directa de la firma o la escritura en el soporte sobre el que se plasma, siendo normalmente una hoja de papel. Como ha de suponer, un estudio pericial caligráfico sobre firmas manuscritas que han quedado ejecutadas en forma original tendrá un mayor rigor y ofrecerá unos resultados más fiables en muchos puntos que sobre firmas que aparezcan en fotocopia. Ello es debido a que una firma original podrán extraerse todos los detalles gráficos y lo que llamamos gestos tipo del autor, fundamentalmente centrado en el apartado presión. No obstante, una investigación sobre firma obrante en fotocopia será posible, siempre y cuando el perito indique la observación o la reserva derivada de esas circunstancias en su informe. Nosotros habitualmente lo hacemos constar al final del informe para que no quede ningún género de duda. Es una cuestión además que el Tribunal Supremo, ya en una sentencia de 22 de mayo de 2009, se pronunció al respecto y otorgó viabilidad a la prueba pericial caligráfica realizada sobre documentos fotocopiados. Esto es una cuestión que nos pregunta mucho, pero es que realmente pensemos en una situación nada extraña en la que el documento original figure en manos del poder y el poder de la parte procesal contraria, aquella que pretende hacer valer sus derechos a través de la prueba pericial caligráfica, y esta se niega a aportar el original, o indique que no lo tiene. Esa actitud nunca podría imposibilitar ni conculcar el legítimo derecho de defensa que tiene la parte proponente. Una tercera cuestión que debe dirimirse durante la reunión entre el perito y el letrado es de la manera más concreta posible qué es lo que el abogado pretende establecer en beneficio de su cliente con la petición que le está trasladando al perito, es decir, el objeto de estudio y la investigación. Yo, por mi experiencia, el letrado aborda la prueba pericial caligráfica con una expectativa a veces muy alta, con unas particularidades de detalles que pretende hacer valer. Nuestro trabajo como perito al final deberá ser ajustar y centrar el objeto de la cuestión conforme a las posibilidades técnicas y recomendar al letrado, una vez que conoce el objeto de la prueba, cuáles son las mejores formas de llevarlo a cabo. Básicamente, luego la extractación, una vez está el presupuesto, concretadas las cuestiones que deban desarrollarse y recibir la provisión de fondos, lo cual es recomendable, todo ello dejarlo plasmado en una hoja de encargo profesional que será una garantía al final para todas las partes intervinientes. El perito calígrafo deberá iniciar el proceso de investigación, deberá contar con todos los documentos que vayan a ser objeto de su estudio, guardar la cadena de custodia y que son básicamente los que contienen la firma auténtica y la firma dubitada. Como hemos comentado, va a ser posible en formato original. Por otro lado, y reiteramos lo mismo, fundamental labor es la de recabar los documentos indubitados necesarios para su cotejo con la firma dubitada, porque esto al final va a dotar de contenido fundamental el informe pericial caligráfico. ¿Cuántos documentos indubitados se necesitan para realizar un informe pericial caligráfico? Bueno, bajo nuestro criterio, cuantos más mejor, y que reúna los requisitos que ahora indicaremos. Desafortunadamente, a veces nos encontramos informes periciales caligráficos que han sido fundamentados en un contraste con la firma indubitada del DNI y a veces con un DNI de un señor o una señora que en los inicios de la democracia prácticamente podríamos decir, y evidentemente ese informe tendrá unas lagunas enormes y las conclusiones podrían incluso estar viciadas de origen. La función principal del perito calígrafo requerirá al abogado para que le entregue un número suficiente de documentos firmados por su cliente. Entonces, bajo nuestro criterio, es una actitud fundamental. El perito calígrafo también podrá utilizar como firma indubitada aquellas que hayan quedado manuscritas en cualquier tipo de documento, siendo las más usuales y comunes, porque todos sabemos que a veces se firma menos, que plasman en contratos privados, en nóminas salariales, declaraciones de impuestos, comprobantes bancarios de pago, documentos de tráfico mercantil, porque documentos notariales lamentablemente casi nunca podemos contar. Sobre este punto, resulta interesante brevemente indicar cómo podríamos definir, mejor dicho, la firma indubitada. La firma indubitada es aquella como se considera la forma o conjunto de forma gráfica que, proviniendo de su titular en un determinado tiempo, mantiene constantes las características que espontáneamente escogió para identificarse ante los demás, y sobre esa base de esta definición es con lo que tenemos que actuar para considerar un documento indubitado. Como hemos dicho, el problema reside muchas veces, lamentablemente, en la obtención de muestras indubitadas y no resulta fácil.
En cualquier caso, para poder llevar a cabo la pericia caligráfica, estas muestras gráficas indubitadas, según el tipo de cotejo que se encargue el perito, requieren una serie de requisitos. Básicamente, y de forma muy rápida, si se trata de cotejar escritura y firma dudosa, lógicamente tiene que obtenerse muestras indubitadas de escritura y firma. Deben ubicarse en un periodo coetáneo, próximo a la fecha del documento, porque, como podemos indicar, la firma es una cualidad, es un gesto gráfico que evoluciona conforme pasa el tiempo y puede variar también, lamentablemente, cuando estamos en personas de tercera edad, ya mayores, pueden estar quejadas de algún tipo de dolencia, pues la fecha también. Entonces, la coetaneidad es un requisito fundamental. Si las muestras dubitadas obran en documentos privados, al menos para los cotejos forenses que llevamos a cabo, deben ser reconocidas previamente por las partes para que se les otorgue el carácter de indubitada. Si no, podría ser impugnada en el acto de juicio y podríamos quedarnos con un informe invalidado. En definitiva, la identificación de escritura o firma debe sustentarse, bajo nuestro criterio, en sus propias razones, sus exposiciones, su calidad ilustrativa, que no son otras bases que las que utilizamos para resolver los problemas importantes, sin olvidar el requisito de la cohesionalidad. Además, y cuando sea posible, debe realizarse lo que el artículo 350.3 denomina como cuerpo de escritura para el cotejo. Básicamente, consistirá en obtener una muestra gráfica de puño y letra de la persona cuyas firmas han de ser comparadas con la muestra dubitada. Será siempre una muestra complementaria al resto de firmas indubitadas con las que ya se contará. Y es una prueba que también hay que tener muy en cuenta. En este caso, es habitual encontrar juzgados cuerpos de escritura que son una mera copia de la ley de enjuiciamiento civil. Puede ser de poca utilidad para el objeto de la pericia. Y son el resultado de que el perito no ha asistido al acto de formación de cuerpo de escritura y haber sido instrumentalizado por el funcionario que buenamente pues, le da a esta persona lo que tiene a mano para que escriba. Tiene que ser un dictado, tiene que estar en una posición cómoda, tiene que utilizar un útil escritural que sea similar al del documento dubitado, una serie de circunstancias que básicamente se solucionan con que el perito acuda y haga su función. Dentro de lo que se estudia, o que nosotros estudiamos en el informe pericial caligráfico, y dentro del rigor científico que debe dirigir al profesional que actúe en la pericia, es interesante para el jurista que se enfrenta con esa prueba, sepa de forma muy esquemática, más o menos, de forma de guía, para lo que se necesita grandes conocimientos periciales, caligráficos, sino una buena capacidad de observación. Las características que llevan al perito calígrafo a identificar una conclusión u otra, y básicamente son innumerables. Bueno, básicamente podríamos dedicar una jornada a indicar y a describir todas las pautas escriturales, gestos tipo que el perito calígrafo analiza y estudia en su informe pericial. Pero básicamente las principales características que deben estudiarse en el cotejo de forma general serían el tamaño, la presión, oscilación pendular, dirección de línea, rúbrica, la forma, la cohesión, la inclinación. No quiero detenerme tampoco mucho más por el tiempo, pero si tiene cualquier tipo de duda, por favor, estamos a vuestra disposición y coméntanoslo al final. También es muy interesante comienzo y cierre de óvalos, accidentes gráficos, misiones, repeticiones, tachaduras, temblores, forma de los finales de la palabra, rasgos de cierre, de salida, angulosidad de los perfiles con respecto a la línea de base, en fin. Básicamente, para el éxito de un cotejo, pese a que a veces una sola característica gráfica pueda gozar de una calidad y singularidad única y podría ser suficiente para atribuir o descartar la autoría de una acción a una persona, no hay que precipitarse y al final hay que evaluar las restantes características concordantes y discrepantes. ¿Cuántas semejanzas o diferencias gráficas debemos encontrar para concluir que una escritura es o no es de una persona? Bajo mi opinión, no existe ni debe existir esta pregunta en el trabajo forense del perito, y explico. La pericia caligráfica no es una ciencia al uso, depende en suma de la capacidad del perito para saber advertir qué semejanza o diferencia encontrada y analizada revisten esa entidad gráfica suficiente para concluir de una u otra forma, o dicho de otro modo. Pueden existir 10 semejanzas entre una firma dubitada y una indubitada y no tener ningún interés como gesto tipo y encontrar una mínima diferencia en cantidad, pero que por su trascendencia permitan alcanzar una conclusión fundada. Por mi parte, sin más, le cedo el testigo a mi compañero que va a concluir la ponencia. Bueno, pues encantado de saludaros nuevamente.
Si Alberto me confirma que se me escucha perfecto, Sí, no hay problema. Muchas gracias. pues, pues pido nuevamente perdón por los problemas de conexión y de audio que hayan podido tener los asistentes. Bien, ahora lo que vamos a tratar es, para terminar, la utilidad de la prueba pericial caligráfica para el abogado. Hemos de partir siendo conscientes de que el abogado que se aproxima a la pericia caligráfica, lógicamente, no es experto en esta materia, por lo que lo aconsejable sería dejarse guiar por el perito experto que probablemente, y si ejecuta bien su trabajo, lo cual vamos a suponer, le desvelará las posibilidades de la prueba pericial caligráfica que pretende presentar en sede judicial. Sobre esto puede que nos surjan algunas preguntas. ¿Qué criterios generales deberían seguirse para decidirse por un perito? Únicamente una titulación oficial, la cualificación o la explicación necesaria que exige el artículo 340 de la Ley de Procedimiento Civil, o que el perito tenga otras actitudes como que sepa defender bien el informe, que domine la práctica de su ciencia, el trato con el letrado, el precio, por supuesto, entre otras cuestiones. ¿Cómo y quién fija el objeto del dictamen que debe realizar el perito? Y cuáles son los límites que deben prevalecer en la relación profesional entre abogado y perito. Voy a intentar dar respuesta a estos dos interrogantes. Bajo mi experiencia profesional, el perito debe cumplir dos requisitos básicos: formación y honestidad. Para nosotros son la piedra angular del trabajo. Formación, puesto que es la base de la ciencia, y que esa formación sea continua para estar perfectamente adaptado a la realidad del tiempo que nos toca, especialmente la diversidad de los medios de falsificación, medios técnicos y también reprográficos. Honestidad, tanto con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestros clientes y con la Administración de Justicia, pues de poco sirve un perito muy cualificado que falte a la verdad. Es decir, que haga informe a la carta, como suele decirse. Hay muchos encargos que deben quedarse en el cajón, pues no son viables. Además de ello, profesionalidad, responsabilidad y trabajo en equipo son fundamentales, bajo mi opinión, para desarrollar el trabajo. Otros criterios a tener en cuenta para coger el perito designado por la parte, pues identificar el tipo de especialidad de la pericial necesaria, y dentro de esa pericial, pues una subespecialidad que más se ajuste al caso concreto. Yo pienso que el abogado debe preocuparse de identificar la especialidad pericial que se ajusta. No es lo mismo precisar un perito calígrafo que un grafólogo o que un experto en documentoscopia. Exigir, por supuesto, una titulación oficial, averiguar la colegiación de ese perito. Por supuesto, el perito debe mantenerse activo en su actividad profesional, ha de tener una contrastada experiencia en el ámbito forense, valorar las actitudes escritas y orales que el perito tenga, valorar la capacidad del perito para interactuar con el abogado, asegurarse que el perito no incurre en ningún motivo de tacha, y, como ya dije anteriormente, pues el coste de los servicios también es importante. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para que la relación entre el abogado y el perito sea adecuada? El letrado debe facilitar al perito acceso directo a peritar, suministrar todos los documentos dubitados y acreditados que el perito requiera. Asegurarse de la correcta redacción del informe pericial, preguntar todo lo que precisa el perito y verificar que el informe redactado es activa realizada. Preocuparse por destacar las actitudes, capacidades y titulación del en la que desgraciadamente actúan peritos de todo tipo y, lamentablemente, pues en algunas ocasiones, muchos de ellos sin respeto, sin la formación adecuada. En este punto, y podemos apuntar una idea básica de trabajo que ya han sido apuntadas por Orellana, que en resumen Claro, disculpad nuevamente que Manuel también está teniendo algún problemilla. Un momentito. A ver. Sí, Manuel. Alberto, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha, no hay problema. Perdón, de nuevo, creo que me he quedado por los puntos que creemos humildemente fundamentales para el letrado.
El abogado debe hacer un seguimiento del trabajo, debe aceptar las sugerencias que le pueda hacer el perito sobre la manera de plantear el objeto de la prueba a desarrollar. El abogado no debe predeterminar o dar por supuesta la conclusión a la que el perito llegará. El abogado, entiendo, que únicamente debe pretender que el perito alcance la verdad técnica sin imponer la voluntad que pueda determinar los intereses del procedimiento. También el abogado debe leer y estudiar el informe pericial una vez realizado y en su caso puede recomendar al perito alguna modificación de no lo... Vale. Manuel. Espérate un momento. Disculpadnos, Sí. Manuel, si quieres, puedes hacer lo que te he comentado antes, cambiar el audio a llamada telefónica para que se pueda conectar tu teléfono como dispositivo de audio. Espera un momentito. Cuando un documento presentado en el curso de un procedimiento es impugnado no en cuanto a su valor probatorio, como habitualmente solemos hacer, sino en cuanto a su autenticidad, la cuestión de poder probar y acreditar esa autenticidad o falsedad del mismo se vuelve imprescindible y el perito calígrafo va a resultar imprescindible en esta función. Además del proceso civil, la prueba a practicar puede conducir a un proceso penal por falsedad documental. Incluso por estafa procesal sobre el proceso penal ya podemos advertir las consecuencias. Por ello, la utilidad práctica de la prueba pericial caligráfica es enorme y determinante en estas circunstancias. Me ha pasado a veces hablar con compañeros en el momento de contratar los servicios que me han dicho. Dice, mira, Manuel, pues nunca había necesitado los servicios de un calígrafo, pero ahora lo necesito. Y así es cuando se discute la autenticidad de una escritura, pues debemos de reunirnos y vernos las caras. Además de la pericia caligráfica, que fundamentalmente versa sobre la determinación de autoría o no de una escritura o firma, existen otras disciplinas que también son muy interesantes al letrado, como es la grafología y la documentoscopia. Como disciplina está la documentoscopia, que estudia la falsificación y o manipulado o alteración documental. Pues para todo ello estamos a vuestro servicio. Como punto final, si me confirma Alberto que vamos bien de hora, me gustaría hacer un pequeño inciso para referirnos a la firma digital, como hemos tratado antes de empezar la jornada. Sí, sin problema, adelante. Sin problema, ¿no? Pues ya como final, para finalizar, en cuanto a la firma digital, hay un acuerdo en definirla como un bloque de caracteres que acompaña a un documento acreditando quién es su autor y que no ha existido ninguna manipulación posterior de los datos. La seguridad y validez de esta firma reside en que quien la realiza utiliza su propia clave secreta a la que solo él tiene acceso, lo que impide que pueda después negar su autoría, es decir, una no revocación sobre ello. De esta forma, el autor queda vinculado al documento donde pone su firma. La validez de dicha firma podrá ser comprobada por cualquier persona que disponga solo de la clave pública de ese autor. La firma electrónica es un sistema de acreditación que permite verificar la identidad de la persona con el mismo valor de la firma manuscrita, autentificando las comunicaciones generadas por el firmante. ¿Peligros de la firma informatizada? Pues tal y como ha indicado ya en su día Carlos Bermel, ante la implantación de firmas digitales, no olvidemos que pueden carecer de suficiente garantía jurídica y de seguridad, según veremos a continuación. Pues la escasez de garantías técnicas y jurídicas del denominado sistema biométrico para captura y verificación de firmas en la escritura intervienen demasiados elementos y factores psicofísicos de naturaleza biológica o temperamental que no lo hacen en la firma digital. También la vulnerabilidad de la firma electrónica. En España ya llevamos unos años hablando de firma electrónica como la panacea. Tenemos nuestra ley de firma electrónica y hasta nuestra propia casa de moneda, que gestiona y pide certificaciones privadas para que se animen las empresas y particulares. Claro está, esto es el futuro. Lo contrario sería negarlo. Pese a ello, la firma electrónica, a menos de suponer un coste significativo, no puede por el momento compararse a la firma autógrafa, aunque tenemos que ser realistas y convivir con ella. Como cuestión, ¿puede la firma digital tener equivalencia a la firma manuscrita?
partiendo de lo expresado, podemos deducir a modo de conclusión que si bien la firma digital tiene la condición de ser reconocida, amén de tener legalmente equivalencia funcional a la firma manuscrita, ello solo puede pregonarse en relación a los actos configurados de modo electrónico y siempre que se coteje y contemple desde el mismo soporte digital del que sale. Dicho en otras palabras, desde el punto de vista legal, una firma digital impresa en papel deja de tener efectos jurídicos, ya que al ser impresa pasaría a ser en ese momento una imagen insertada o pegada a un documento, de modo que la firma digital solo despliega sus consecuencias jurídicas en el propio entorno o soporte digital en el que se crea. Y ha sido apuntado por la doctrina, que no debemos olvidar, que va en el artículo 3 del Real Decreto Ley del 14/1999 del 17 de septiembre, al establecer los efectos jurídicos de la firma electrónica avanzada y que haya sido producida por un dispositivo electrónico seguro de creación de firma. Tendrá, respecto de los datos consignados de forma electrónica, el mismo valor jurídico que la manuscrita, valorándose en suma conforme a las reglas de la sana crítica, en base, entendemos, al oportuno informe pericial, en este caso informático. A modo de conclusión, podríamos indicar que el perito calígrafo tiene una función esencial en la Administración de Justicia, que a raíz de la reforma legislativa operada con la Ley de Enjuiciamiento Civil, el letrado y perito calígrafo, especialmente en la pericial e instancia de parte, deben trabajar en equipo para conseguir la mejor forma de defender los derechos de sus clientes, que el perito calígrafo está al servicio de la Administración de Justicia, pero debe ser facilitado al mismo cuando precise para que pueda desarrollar con solvencia su actividad pericial, que el trabajo del perito calígrafo se desarrolla desde la fase de designación hasta el momento de la ratificación en sala, debiendo reunir tanto los conocimientos técnicos necesarios fruto de su formación como saber defender el informe pericial en sala, y que formación y honestidad deben ser los pilares sobre los que se asiente la actividad pericial. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Ruego me disculpéis nuevamente y a mi compañero por los problemas que hayan podido surgir de conexión y espero que haya sido productiva la jornada y estamos a vuestra disposición para responder a la Pues muchísimas gracias a los dos. Sí, nuevamente, bueno, disculpad algunos problemas que hemos tenido durante el directo. Nada, básicamente, bueno, os dejamos, por supuesto, bueno, información que os recordamos sobre todo a todos los asistentes que podéis descargar la propia presentación que han compartido hoy con nosotros tanto Manuel como Jesús. Y básicamente de los propios asistentes, quería preguntaros un momentito, vamos a ver. Vale, si el titular de la firma ha hecho una firma incorrecta deliberadamente, ¿en qué nos puede ayudar una pericial caligráfica? Sí, respondo yo si te parece. El caso que me estás comentando es lo que nosotros llamamos una autofalsificación. Esto es, consciente o deliberadamente una persona, con la finalidad que pretenda, tampoco va a contraer en eso, intenta camuflar su propia escritura para que el perito, pues, engañar al perito, ¿vale? ¿Qué es lo fundamentalmente que nos dice eso? Pues evidentemente eso se puede ver en un cuerpo de escritura. De hecho, a nosotros nos pasó hace algún tiempo, si me permites comentar brevemente el caso, dos hermanos, los que a cada uno se le imputaba una firma, ¿vale? El perito judicial le atribuía a cada uno de ellos una firma y vinieron al despacho y hicimos un cuerpo de escritura, como hemos comentado un poco, que era fundamental. Y ya en el cuerpo de escritura notamos respecto a la chica, a la hermana, a ella, que hacía cosas extrañas. O sea, la velocidad no era normal y en contraste sobre todo con la documentación indubitada que teníamos de ella, que previamente le requerimos, vimos que evidentemente había intentado camuflarla, había intentado modificarla para engañarnos, porque al final, nosotros al final concluimos, evidentemente no hicimos el encargo, se lo comentamos al letrado, diciendo que era imposible respecto a ella, respecto a él sí, pero respecto a ella era la autora no solo de la firma que le atribuía al perito judicial, sino de la que se le atribuía a su hermano. Nosotros terminamos haciendo el informe por la parte del hermano, pero porque realmente las dos firmas dubitadas las había hecho la hermana. A nosotros, para intentar, de alguna manera, previamente, desde luego, y faltando toda la verdad, intentó camuflar su escritura. Eso evidentemente se advierte, porque entre otros hay un principio general en pericia caligráfica y en grafología, que es que todo es más consciente al principio que al final. O sea, ¿qué quiere decir?
que tú cuando empiezas a escribir una letra, una palabra, una línea, la parte inicial es la parte más consciente. Conforme va avanzando, va aflorando el subconsciente, la parte inconsciente, y es lo que nosotros nos fijamos y nos va a determinar que esa firma o esa escritura ha sido intencionadamente camuflada. Es una cuestión que evidentemente es de lo primero que se tiene que analizar en un informe pericial caligráfico. Lo primero es para que no nos engañen a nosotros, vamos a hacer nuestro trabajo, porque evidentemente hay personas de todo tipo. Y bueno, más o menos eso es un poco, eso quedaría respondido. Bueno, a la hora de realizar la tasación de costas, por ejemplo, ¿el perito puede minutar cualquier cantidad? ¿Tenéis casos en los que evidentemente se impugna una minuta de un perito por considerarla excesiva? ¿Puedes repetir la pregunta que no te hemos escuchado? Se ha cortado. Sí. A la hora de realizar la tasación de costas, ¿el perito puede minutar cualquier cantidad? ¿Dicha cantidad se puede impugnar por excesiva? No. Disculpadme, no me oís. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Vale, la tasación de costas, en la tasación de costas, ¿el perito puede minutar cualquier cantidad? Evidentemente no es razonable. Se tendrá que facturar conforme al encargo realizado. Es verdad que cada asociación, cada colegio, cada cuerpo tiene su marcado honorario. Creo que lo apuntábamos en el cuerpo de la ponencia. Hay que actuar con profesionalidad, con objetividad, conforme al trabajo realizado. No es normal que, como me ha pasado a veces, que he visto peritos que han llegado a, no sé, 3.000 euros por contrastar una firma dubitada de alguna indubitada. Evidentemente, yo creo que el letrado al final tendría que modular esa tasación de costas porque no está ajustado. Es verdad que no hay unos aranceles, ni hay unos precios mínimos ni máximos, pero la lógica y la coherencia yo creo que deben primar en ese sentido. Una última pregunta. ¿Por qué acudir al perito de parte en vez de solicitar directamente un perito judicial que se puede considerar o se le puede presuponer más imparcial? Nosotros actuamos tanto como designaciones de parte como instancia judicial. Nos llaman indistintamente y evidentemente, bueno, vamos a ver, lo que está claro es que cuando yo voy, mi compañero como perito judicial, pues parece que lleva esa coraje, ¿no? Es el perito judicial y tal, pero evidentemente si las conclusiones y el trabajo está bien realizado, debería ser indiferente. El perito de parte, bueno, pues te puede dar nosotros nos gusta hacer lo que llamamos un preinforme de viabilidad, donde puedes conocer el resultado de la prueba. Entonces, pues bueno, es una forma también de asegurarte que lo que te dice tu cliente o tú considera o la forma de proponerlo puede prosperar. Si la designación es judicial, evidentemente es una moneda al aire. Es decir, tú tienes tu cliente, tienes tu asunto, crees que esto va por aquí, pero evidentemente es eso, confiarlo a un perito judicial que no sabe la conclusión que va a alcanzar y por dónde puede salir. En ambos casos, hombre, están contemplados de la ley y ambos tienen que tener la misma garantía. Pues Jesús, Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La verdad que bueno, ha sido bastante interesante porque nos habéis dado realmente es una disertación de todo lo que tiene que ver con el perito judicial, bueno, con el peritaje en general y sobre todo la parte que yo creo que es fundamental, que es concienciarnos sobre la actuación que tiene y el peso que tiene el informe pericial y de qué está compuesto concretamente. También agradeceros sobre todo aquellas cuestiones técnicas que a lo mejor muchos abogados pues no saben sobre la importancia de la prueba caligráfica. Y nada, espero que a los asistentes nuevamente deciros que disculpadnos por aquello, bueno, con algunos problemas técnicos que hemos tenido durante la sesión de hoy.
Recordaros que por parte de la agrupación de jóvenes abogados vais a tener, no paramos, y el próximo miércoles y jueves tendremos 2 formaciones. Bueno, en una de ellas hablaremos sobre la fiscalidad en torno a las criptomonedas y criptodivisas, que está ahora muy de moda. Y nada, muchísimas gracias Manuel y Jesús. Un saludo sin duda a AJA Jaén y a todo el FADEJA. Y nada, esperamos poder contar con vosotros en próximas ocasiones. Cuando queráis. Ha sido un placer por nuestra parte y a vuestra disposición para hacer otra cuando consideréis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, encantado. Roberto. Hasta luego. Buenas tardes a todos.